Les recuerdo que estamos hablando de un aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. Yo me equivoqué, me señala Pablo, yo dije el 30 de octubre y era el 9 de octubre. Y para eso convoqué, y con toda gentileza están charlando con nosotros, Pablo Stefanoni y Vera Carnovale. Cuando vos hablas del tema sacrificial, Vera, que lo ponés, porque, a ver, la palabra sacrificial tiene mucho que ver con religión, normalmente, y el sacrificio de la misa, siempre tiene que ver con alguna cuestión religiosa, así sea los aztecas, vamos, un homenaje a algo. ¿Cómo desde la izquierda, qué significaba ese sacrificio? ¿En homenaje a qué? Porque es cierto que fueron sacrificios, y después vamos a venir acá a leer, por ejemplo, qué pasó con el PRT, ¿no? Pero, mira, yo separaría ¿qué significaba eso? Lo que es el sacrificio en las izquierdas armadas de lo que es el sacrificio en las izquierdas más tradicionales, quizás. En la tradición comunista, por supuesto que existe, los comunistas, los socialistas, los revolucionarios han sido perseguidos y ejecutados en todas partes del mundo, de modo que la figura del mártir está. Pero la idea del sacrificio tenía que ver más con la entrega de una vida cotidiana a las necesidades y a las tareas del partido, ¿no? Bueno, desde que me levanto hasta que me acuesto, mi vida y mis actividades están regidas por las necesidades organizativas de la revolución del partido. Con el componente guevarista, un chiquito hijo de un dirigente del Partido Comunista de acá, en la escuela, estaba la maestra preguntando profesiones. ¿De qué trabaja tu papá? Bueno, almacenero, médico, carpintero, no sé qué. De ir a reuniones, dijo el chico. Sí, perdón. Militares ir a reuniones también, ¿no? Sí, bueno, el guevarismo rompe con las reuniones. Claro. Con la entrada del guevarismo o de las izquierdas armadas sesentistas y setentistas, la militancia tiene que ver con ya no con dedicar la vida, sino con entregarla. En realidad, ofrendar la muerte sería, ¿no? Porque ahí funciona esta idea, así como la acción armada crea conciencia, la muerte del revolucionario. Hay una frase del PRT que dice: hiere la imaginación de las masas. El ejemplo está en el gesto heroico, y el gesto heroico es el sacrificial. El cuerpo individual del revolucionario abona el cuerpo colectivo de la revolución. Esta idea de que ante el caído se multiplican los brazos para levantar ese fusil. Ahí esa es la promesa, ¿no? Entonces, nunca la muerte es en vano, porque esta muerte que me toca hoy a mí, en combate, o en una sala de torturas también puede ser, pero en combate, invitará a otros a seguir mi ejemplo. Entonces pero ojo, no quiero que quede esta idea solamente de lo lúgubre, de la muerte, porque no. Hay una alegría ahí, porque es la alegría de la fiesta colectiva que es la revolución. La revolución es un cuerpo colectivo, y en eso sí tiene una dimensión religiosa. La religión religa, unifica la instancia colectiva, la participación. El compañero caído por eso forma parte de lo sagrado, de lo sacro, porque forma parte de esos referentes que han abonado el camino a la revolución, que han participado en la construcción de un cuerpo colectivo que es la revolución, y esa revolución es una revolución, como han sido todas las revoluciones, devoradoras, ¿no? Devoradoras de sujetos, de cuerpo, de subjetividad, de deseo, de todo. Así es. Pero se lo vive efectivamente con alegría, porque se está construyendo un futuro mejor. Esta es la certeza. Ahora, en la práctica eso no pasó, Pablo. ¿No se construyó el futuro? O... No, bueno, hay muchas cosas que no pasaron. Sí. Pero yo pienso, por ejemplo, la Revolución Cubana, donde podía existir este pensamiento, no sé si tan elaborado al principio, pero en todo caso, cuando se incorpora más la ideología, ¿no? En un momento dado, ya no era el sacrificio de entregar la vida, más bien era construir Cuba. En el caso nuestro, creo que no se tomaba en cuenta que las sociedades en general lo que quieren es vivir tranquilos y en paz. Y vivir. Es difícil que muchos corran a tomar el fusil, aunque sea simbólicamente, cuando cae en alguien. Es decir, ¿qué pasaba con esa ilusión o esa fantasía para vos? Bueno, yo creo que sí, ahí lo que se llama el foquismo, la idea esta de que detrás de esto que decía Vera era la idea de que el foco revolucionario
iba a encender la mecha, ¿no? Sin, como decíamos antes, tanta análisis de tipo, como llamaban condiciones, el marxismo clásico, el leninismo, de condiciones objetivas y subjetivas. O sea, había todo un análisis mucho más mayor de cómo hacer la estrategia. En este caso había posiblemente demasiada confianza en el foco guerrillero como el que iba a encender, porque se suponía que ya el descontento estaba, que lo que faltaba era alguien que lo capitalizara. Que había una sociedad lista para. Lista para. Y ahí donde me parece que en general eso fracasó en casi todos lados, porque donde funcionó había demasiadas condiciones que efectivamente habían, y no fueron, digo, el foco como tal, digo, Cuba es un caso particular, pero además no fue tan foco, como decíamos antes. Eso es importante porque yo creo que hay muchos mitos también sobre la Revolución Cubana construidos por la historia oficial, que uno es la idea de la mitología de los barbudos que llegan a La Habana desde la sierra, todo eso. La otra es que Cuba era como Haití o como los países más atrasados del Caribe, que tampoco no era, porque bastaría mencionar acá escritores cubanos prerevolucionarios y habría muchos más que en todos los países. No, y las universidades. Las universidades en Cuba, las clases medias que existían en La Habana, la sofisticación de La Habana era mucho más que un prostíbulo de Estados Unidos. Es. Había el prostíbulo, pero también había mucho más que eso y eso me parece que también fue parte de la... De hecho, se construye toda la colonia cubana en Miami con muchísimos profesionales que Exacto, se van. Que vivían en Cuba y que antes vivían en Cuba. Claro, que faltan después en la isla, ¿no? Y que no eran todos títeres del imperio esa gente. Había un nacionalismo cubano prerevolucionario muy instalado, mucho debate de ideas republicanas, etcétera. Entonces me parece que esa es el segundo mito, y la expansión del sindicalismo que había en Cuba refleja eso. Entonces me parece que ahí funcionó más que el foco. Bueno, sí hubo el foco, pero lo que hubo fue un movimiento que expresó el descontento, otros no lo lograron hacer y lo pudo hacer, pero me parece que sí, en el resto fue, y en algunos casos incluso esa idea sacrificial creo que se llevó a puntos irresponsables de armar guerrillas en lugares que no había ninguna condiciones, y eso condujo a masacres diversas, ¿no? Entonces, bueno, acá en Tucumán. En Tucumán, en Bolivia, en el caso de Teoponte, hubo muchas guerrillas armada ya de manera muy responsable con esta idea, la propia del Che. Lo que pasa que el Che paga él mismo, ¿no? Claro. Y eso forma parte de su ejemplo también. De su ejemplo, pero si uno mira las condiciones en las que el Che va a Bolivia, eran completamente inadecuadas. En Bolivia, por ejemplo, había habido una revolución en el año 52, que fue la Revolución Nacional, que había hecho una reforma agraria, no tanto en esa zona donde fue el Che, pero ahí había muy poca gente también. Es cierto. En segundo lugar, incluso en Bolivia había una cosa bastante que el Che no le prestó ninguna atención, que era un pacto militar campesino firmado por los campesinos con los militares, que generaba un tipo de alianza entre sindicatos campesinos y fuerzas armadas. O sea, todo eso generaba un contexto que él no le prestó ninguna atención, y de hecho donde había simpatía por el Che en Bolivia eran en las zonas mineras, que estaban en la otra parte completa del mapa. A donde él fue. A donde él fue. Entonces creo que sí, todo esto del foco como tal, yo creo que no funcionó, pero me parece que justamente el Che se independiza de los resultados prácticos. Por eso decíamos antes, nadie lee al Che y tampoco nadie juzga al Che. A otros líderes políticos se los juzga por los resultados también, o principalmente quizás. Un revolucionario. En el caso del Che está por completamente juzgado, si como es un ejemplo, en esa lógica sacrificial, lo que vale en el Che es el sacrificio, no los resultados de sus políticas concretas, porque ahí no pasaría sin duda la prueba, ¿no? Y tanto es así que después de su muerte, de todas maneras, acá en la Argentina, se va al foco en Tucumán sin ninguna chance. Bueno, pensarían que la tenían, pero la verdad que objetivamente no había cómo. Sí, después llama la atención cómo no se vieron ciertas cosas que después parecían evidentes, ¿no? Claro. Es decir, cómo era ahí. ¿Y cuál era la visión de la izquierda latinoamericana en sus distintas vertientes respecto de la democracia? Porque también hubo una experiencia como la de Salvador Allende en Chile. Bueno, eso es un debate instalado respecto a las posibilidades de la vía pacífica al socialismo, ¿no? Lo cierto es que este debate
ocurre en un escenario de democracias latinoamericanas de fuerte carácter autoritario o restringidas a lo largo de todo el continente. No estamos hablando, digamos, de instituciones que funcionen como el manual liberal clásico. Estamos hablando, bueno, en el caso de la Argentina es clarísimo una democracia restringida, interrumpida permanentemente por intervenciones militares. De modo que hasta eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, las democracias latinoamericanas tampoco daban soluciones reales a los problemas, sobre todo campesinos en el resto de Latinoamérica, no tanto en la Argentina. No, la Argentina siempre fue más urbana, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, bueno, no es extraño que la democracia gozara de poco prestigio dentro de la tradición de izquierdas. Y esto se suma a una discusión ya más vieja de las izquierdas, que es acerca del parlamentarismo, o la vía parlamentaria, de la vía revolucionaria, si participar o no de las instituciones burguesas, hasta qué punto. Se habla de la democracia real en oposición a la democracia formal. Se le pone un adjetivo. Formas, ¿no? Por eso después en el 83 hay democracia sin adjetivos. Pero más allá de eso... costaba, porque cuando en los organismos de derechos humanos, no en todos, pero en algunos había algún padre militante de un partido trotskista, sobre todo, y empezábamos a hacer nuestros documentos y ya hablábamos de democracia, es decir, hacíamos otro documento hablando ya de democracia. No faltaba quien dijera, a ver, ¿democracia de qué tipo? A ver, democracia, constitución, ¿democracia qué? Y ahí Emilio Mignone era el que ponía de un tajo al fin a la discusión. Decía, democracia es democracia. Punto. Y bueno, ahí... Pero es verdad que hoy, como se demostró en muchos procesos en América Latina, donde la izquierda llegó al gobierno y demás, eso funcionó. Entonces también dio como más legitimidad a la democracia como vía de transformación. Es verdad que en los años 50, cada vez que en América Central ni hablar, digamos, o el Caribe, donde había un gobierno mínimamente reformista, venía una invasión norteamericana, o la United Fruit y todas esas empresas tenían un control en Guatemala en el 54, la Revolución Cubana en el 59. Entonces la idea de que la democracia no era viable, finalmente lo que menciona Salvador Allende termina de confirmarlo cuando sí se intenta explícitamente una vía democrática al socialismo y termina en el golpe de Pinochet. Entonces es verdad ahí, hablando en favor o intentando ponernos más empáticos con por qué, porque también a veces el riesgo es un poco de llevar la realidad, pensar todos los debates de hoy, ¿no? Como si hoy la democracia en América Latina está muy instalada y la vara subió mucho, digamos. Hoy se puede discutir si en Venezuela hay democracia o no, pero digo, comparado con los 70, donde lo normal era que después de cada experiencia transformadora viniera o un golpe o una invasión, tenía sentido también pensar en otras vías como la lucha armada. Finalmente la Revolución Cubana lo que mostraba después era que esa vía funcionaba, porque donde se intentó democráticamente terminó en una masacre o en un golpe, y donde se intentó como en Cuba funcionó y sigue estando. Entonces también Cuba logra una legitimidad después de una vía que no apela a la democracia, sino a una forma más revolucionaria de construir el poder, y era el único que se mostraba con capacidad para resistir además al imperio, como se decía siempre, a 50 millas. Entonces también construye el mito ahí del titán, el que está enfrente el enano y el gigante, ¿no? Entonces me parece que eso también explica muchas cosas cuando se discute hoy la democracia, porque a veces me parece que hay riesgos de trasladar demasiado sensibilidades y realidades actuales a un momento donde la democracia era más una ilusión que una realidad, incluso en países como Argentina, ¿no? Aunque estuvieran en la Constitución. Exacto. Sí, pero bueno, estas democracias son profundamente autoritarias. Y además, vos decías Salvador Allende, el golpe de Pinochet confirma en la Argentina, el PRT, en el 73, antes de que asumiera Campo, le dijo, vamos a seguir combatiendo porque se entregan las armas al enemigo, porque pim, pam, pum. Efectivamente, lo que ellos llamaron la fascistización del gobierno peronista, el avance de la derecha dentro del gobierno, y sobre todo el golpe de Pinochet en Chile, viene a confirmar que efectivamente la democracia no es la forma que pueda garantizar la transformación social. No es la forma política, no son las instituciones, y bueno. Y eso en todo el tercer mundo era así, digamos, desde América Latina hasta Irán, digamos, ¿no? Con Mossadegh, donde había gobiernos
democrático, revolucionarios, por decir transformadores, se esperaba cuánto iba a durar hasta que viniera el golpe, ¿no? Y el golpe, en general, dado desde las propias Fuerzas Armadas, pero con relaciones externas, en general. Bueno, la intervención de Estados Unidos en intervenciones, bueno, Santo Domingo también está. Sí, o invasiones directas. En algunos casos, invasión directa. Claro. Y en otros casos, como acciones, en Chile, claro. Acciones a través de la inteligencia, Sí. quien fuera. En Chile fue notorio. Chile fue más notorio que acá porque acá era más complejo, ¿no? La relación con Estados Unidos de la dictadura y con la Unión Soviética acá, ¿no? Entonces, de modo que hay una racionalidad en la opción por la lucha armada en este sentido. Sobre todo, por ejemplo, en la Argentina se habla mucho, bueno, de la proscripción del peronismo y del golpe del 66 de Onganía, pero la mayoría de las organizaciones armadas comienzan sus actividades después del Cordobazo. Así es decir, es. cuando aparece en escena la movilización masiva, ¿no? de trabajadores, de movimientos de masas. Hay una racionalidad ahí indudable que, bueno, eso. Y además, bueno, esta certeza de que efectivamente la violencia es capaz de crear un nuevo mundo, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido también la ética sacrificial. Porque sin esa promesa redentora, nadie está dispuesto ni a matar ni a morir. No, por cierto. Como la guerra, digamos. Sí. Claro, por ahí en la guerra te mandan. Y sobre todo con los conscriptos y eso. Cuando uno ve Malvinas, ¿cuántos conscriptos fueron por convicciones nacionalistas? ¿Cuántos fueron? Porque no le quedaba otra. Sí, totalmente. Sí, pero hay un cuando vos discurso te patriota, inscribís sí. en una acción, en una organización y tomás todos los riesgos y demás, y bueno, a menos que sea muy chiflado, has tomado riesgos. Sí, y los pasa has ahora si uno calculado. mira los acuerdos de paz, que ahora es la última guerrilla, Sí. hablando de Colombia, todo el temor ahora es a que no pase lo que pasó en los 80 cuando la guerrilla abandona las armas y los paramilitares acaban con la Unión Patriótica con 3.000 muertos, digamos. Entonces, todo eso va generando después sus subjetividades que van perdurando, ¿no? Y de hecho, una de las preocupaciones de la FARC antes de desarmarse es garantizarse que no iba a venir después. Yo entrego las armas, pero después vienen los paramilitares Y nos masacran. masacran. Yo Entonces, tengo la impresión de que en este momento ya no sería tan fácil. no, y por eso las entregaron, Por yo eso, creo, claro, hay un porque cálculo cambió el mundo. el mundo Y la mirada. y la mirada. Pero este es el último caso, porque finalmente las FARC son como el último eco Así es. de lo que estamos hablando en la actualidad, ¿no? Bueno, mismo en la Argentina, la represión de la militancia revolucionaria en Argentina, es cierto que seguían con actividad armada, pero lo que ocurrió fue una cacería. No, mira, hay un militar que cada tanto me escribe, que no lo conozco, y que me pasa datos, qué sé yo no tengo cómo chequearlos estrictamente, pero la vez pasada me decía, está retirado, tiene un alto grado, que cuando se da el golpe, las fuerzas reales de combatientes de lo que quedaba de Montoneros, porque Montoneros hubo mucha gente que se abrió cuando retomaron la clandestinidad después de la llegada de Perón, más lo que le quedaba al ERP después de la aventura de Tucumán. Había la Policía Federal, todas las policías provinciales, la prefectura, la gendarmería, había y sobraba Claro. para enfrentar. Para nada se necesitaba que las Fuerzas Armadas intervinieran. La dimensión de la fuerza era descomunal. Entonces, bueno, ahí hay otro interés político. No, sí. La excusa fue la guerrilla y su continuación y otro interés político que, bueno, eso lo veremos en otro momento, pero él me da cifras concretas, ¿no? Supongo que lo tendrían ellos de información, qué sé yo. No, es que es así, es realmente, digamos, si bien tienen capacidad operativa, no solo, qué sé yo, el Bueno, PRT sí. hace un atentado contra Videla, pero no, digamos, no representan un ejército irregular, pero ni de lejos, ¿no? Por eso lo que ocurrió fue digamos, la represión tuvo el carácter de una cacería, ¿no? Una cacería, sí, en el zoológico, además. Sí. Habiendo triunfado el capitalismo sobre el socialismo como sistema, ¿no? Ya es algo que queda completamente fuera de discusión, y con la vía armada ya no siendo una opción válida. ¿Cuáles son las formas hoy de oposición que detectan de los grupos
contra un sistema, un capitalismo que tiende a concentrarse, ¿no? Y a ser de alguna forma salvaje. Pablo sabe más de esto que yo. No, es más... bueno, no sé si sé más. Podríamos tratar de pensarlo acá, pero yo creo que hay... hay diversas formas, creo, de intervención, surgieron otras formas. También hay decepciones con esto de cómo enfrentar un capitalismo que aparece demasiado complicado de superar hoy. También eso cambió. Digo, si uno mira este periodo que mencionamos antes, los 60 y los 70, la posibilidad de superar el capitalismo estaba ahí. Solo había que hacer la revolución y después nadie pensaba que la dificultad iba a ser la economía o eso. El problema era llegar al poder, digamos. Después se buscaba cómo hacerlo. Había algunas experiencias que estaban ahí. Finalmente se podía discutir la Unión Soviética, se podía discutir Yugoslavia, pero había China, pero eran experiencias que eran exitosas en la medida que habían logrado sobrevivir. Y me parece que lo que hoy cambia es que la idea de superar el capitalismo como tal no es tan clara, digamos. De hecho, está esta frase que se cita mucho, que se le atribuye, lo dijeron ambos, Jameson y Zizek, de que hoy hay mucha más gente dispuesta a creer en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Claro. Entonces, me parece que esa es una diferencia, que hoy me parece que las izquierdas o los sectores inconformistas, no sé, por llamarlo de algún modo, no tienen como meta inmediata. Sí hay una idea contra el capitalismo, pero tampoco hay un horizonte claro de cómo superarlo, y me parece que lo que se hace es tratar de intervenir desde gobiernos que llegaron en América Latina con políticas, más bien programas antineoliberales, hasta movimientos de indignados que ponen en cuestiones del capitalismo, digamos, aspectos del capitalismo como la globalización financiera, la desigualdad, la falta de democracia real, en el sentido de que lo que algunos llaman ahora postdemocracia, o que no hay, sobre todo en el capitalismo central, un poco da lo mismo a quién se vote, porque después no se puede hacer nada, claro, digamos. Claro. Gana la socialdemocracia, gana la democracia cristiana y es más o menos lo mismo. Entonces, los cambios no son tan grandes. Ahí sí hay como y me parece que un poco ahí se trató de intervenir un poco por fuera de las instituciones en esto que fueron los movimientos de indignados, que en algunos casos, como en España, por ejemplo, dejaron algo que también mostró después la dificultad para cuando se volvió un partido, también entró en una dinámica más moderada o más realista, en el sentido de que muchas cosas que se decían antes... El teorema de Baglini. Y sí, como que o en América Latina se usa también en algunos países andinos un dicho que dice: otra cosa es con guitarra. Claro. Digo, todos cantamos, pero cuando te dan una guitarra y te dicen canta, es más difícil. Y me parece que hoy eso pasó en varios lados, que hay como ciertas decepciones vinculadas a la llegada al poder. En Grecia con Syriza, así es. Cuando dicen, bueno, salimos del euro, no salimos, el gobierno optó por la vía de quedarse, porque salir podía generar una hiperinflación, hasta se ha hablado de un golpe de Estado. Bueno, de hecho hoy en Inglaterra lo del Brexit está siendo muy cuestionado. Muy cuestionado, y aparecen figuras que de todos modos yo creo que lo hacen en el marco de la democracia de plantear. Por ejemplo, yo creo que una figura muy interesante hoy de que activa cosas es Jeremy Corbyn, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde él, siendo un hombre mayor, logró de un modo muy impresionante captar la simpatía de muchos jóvenes. De hecho, en las elecciones que ganó por poco Theresa May, entre los jóvenes de 18 y 29 años, Corbyn sacó 63%. Así es. Y en los recitales de rock, y yo creo que lo que expresa es como liderazgos que plantean como por lo menos un horizonte sí medio ético, quizás, pero o Sanders en Estados Unidos, pero me parece que hoy hay como un consenso que tiene que ser por una vía democrática, salvo casos excepcionales en el mundo, que hay todavía guerrillas, pero que tienen que ver con realidades muy locales. Me parece que hay una idea que tiene que ser por la democracia, pero a su vez hay como una sensación de que debería haber una democracia como más real, que controlara más dinámica, que controlara más esto que los poderes decía fácticos Pablo, o los poderes económicos, una globalización que parece que apuntara más a la equidad. A la equidad y a una globalización que parece por encima, porque finalmente la democracia funciona en Estados-nación. Todavía no se inventó una democracia capaz de funcionar globalmente, claro, o incluso a nivel regional, y es el problema de la Unión Europea. Ni siquiera Bruselas, la Unión Europea. La gente vota eurodiputados, pero pues eso no se los ve como realmente. Todavía me parece que el desafío es como pensar o generar ni que hablar del Mercosur todavía. Más regional o global. Eso es muy difícil porque todavía no se inventó
ni instituciones ni formas que permitan representación a nivel por encima del Estado-Nación. Y a su vez el Estado-Nación parece hoy en dificultad para controlar procesos globales que se le escapan de las manos. Entonces ahí hay un que punto en realidad me parece, Pablo, que el fenómeno de Estado-Nación, comparándolo, es muy novedoso todavía. Uh-huh. Es novedoso. No tiene tantos años. Es del siglo pasado. Uh-huh. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, había dicho las dificultades en Mercosur. Las dificultades de integración adentro de Argentina, las distintas Argentinas, las más potentes como provincias que producen y las otras donde la mayor parte de la gente vive del empleo público, nos hablan de la dificultad de integración. ¿Cómo no nos va a hablar de la dificultad de integración en el Mercosur? Las diferencias entre los países. Hay unos desequilibrios económicos y de cantidad de gente que, bueno, si uno dice por las medidas, Brasil debería ser la Alemania pero no es. No lo es ni por su economía ni por sus instituciones, que como se ve en los últimos tiempos están a distancia de las alemanas. Están hechas bolsa, para decirlo simplemente, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa, esto ya casi hablo como si, no como historiadora, por supuesto, así de pura ciudadana, los bolsones de pobreza hoy en día, no solo en el tercer mundo, sino en el mundo, millones y millones de personas están afuera de todo esto que estamos hablando. Están afuera. Y esa violencia se expresa hoy por carriles que no son los políticos, por lenguajes que no son los políticos ni los ideológicos, pero nunca ha habido tanto abismo entre unos y otros dentro de una sociedad. Porque nunca hubo tanta concentración de capital en pocas manos. Bueno, ese es otro problema. Desde la caída del muro, o quizás desde antes, sí, nos cayeron las piedras de los dos lados. Sí. Pero aparte la izquierda no ha logrado crear un nuevo lenguaje común. Por eso, digamos, en estos conflictos internacionales lo que aparecen son viejas identidades, viejos reflejos, viejas palabras. Yo escucho con lo de Venezuela, uno escucha palabras, conceptos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Así es. No hay tampoco una nueva radiografía del poder económico en el mundo, no hay nuevo capital escrito, no se saben las claves. Entonces se utilizan categorías que no son las reales. El imperialismo inglés y yanqui sigue siendo mi padre. ¿Viste que tiene? El capital hoy no reconoce esa no, en absoluto. Cuando estalla la burbuja en España y pone todo patas arriba. Claro. ¿Qué capitalismo? Entonces, esos son como dos debilidades. Y a eso se le suma esto que estoy diciendo de millones y millones de personas que no forman parte parte de nada hoy. Y esos son vidas que a nadie pareciera interesarles, ¿no? Y en sociedades como la nuestra, donde era una sociedad integrada hasta los 70, una sociedad que integraba. Yo no hablo de excluidos, hablo de desintegrados. No sé, hemos desintegrado por acción o omisión a sectores, por eso yo no quiero hablar de inclusión. Quiero hablar de integración. Sí, además hay sectores que aunque aumente la demanda de trabajo no entran en esa demanda, digamos, porque ya esa demanda es segmentada, requiere cosas que no tienen, con lo cual no basta decir, bueno, aumentó el empleo para que esa gente se integre, porque se segmentó mucho más que antes, donde el ejército de reserva, de algún modo, si despedían a uno, entraba otro, ¿no? Hoy eso ya no ocurre, por lo menos con mucha gente que está en esta llamada pobreza estructural, o los términos que se usan, y que me parece que hay poca reflexión. Pero lo que pasa es que pobreza estructural, cuando yo era más joven, era un sector chico, claro, donde vos decías, bueno, el Estado tiene que atender eso, porque por sí solas, por las razones que sean, razones de edad, de enfermedad, de lo que fuere, de incapacidad, no pueden acceder al trabajo. Hoy eso se ha tornado estructural en una dimensión que obliga, me parece a mí, a que se mire en consensos de élite de poder, si es que queremos meterle mano. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta el domingo que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. Buen domingo, y ya saben que el programa que nos sigue es La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.